Doctor Pablo Topet es abogado, jefe de legales de la Unión Obrera Molinera Argentina, sindicato que esta tarde en Hereño 673 espera a todos los trabajadores y también los colegas del doctor interesados en conocer aspectos de esta reforma planteada por el gobierno. Doctor Juan Izaguirre lo saluda desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Izaguirre, mucho gusto. No, el gusto es nuestro y gracias por atendernos. No, por favor. Bien, doctor, en principio, genéricamente uno, de lo poco que se sabe, es muy duro. Son más de 100 artículos que quiere modificar el gobierno en términos de las relaciones laborales, luego de un aumento importante que tuvo en la década anterior de renovación de derechos, de la creación de nuevos derechos, que ahora van para atrás. Sí, es una ley, digamos, es un proyecto con muchísimos artículos que trata temas varios. Una parte central del proyecto es efectivamente la que se refiere a la ley de contrato de trabajo, por decirlo genéricamente, y allí sí nosotros vemos que hay un intento de regresión, ¿sí? de desplazamiento de derechos que se han ido consolidando a lo largo del tiempo y que se fueron incorporando a la ley de contrato de trabajo. Y algunos que habían sido modificados en la dictadura militar, en la gestión anterior fueron nuevamente incorporados. Bueno, este proyecto los desplazaría nuevamente, o sea, volveríamos a la situación de la etapa de la dictadura, en el sentido de los artículos que modificó con la ley de contrato de trabajo. Esa modificación viene antecedida por aquella de 1994, donde de alguna manera se abre la puerta a las ART, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tópico que toma esta nueva reforma? Bueno, mire, si uno tuviera que decirles, digo, si yo tuviera que graficar en principio cuál es la idea que inspira este proyecto. La idea que inspira este proyecto parte de considerar a los trabajadores en igualdad de condiciones contractuales que los empleadores. Y eso es un principio central de la ley. Y por supuesto, ese principio de considerar iguales a los que en realidad están en una situación de desigualdad notoria, bueno, a partir de allí, una serie de artículos tratan de los cambios. Pero, por ejemplo, para ponerle punto a la silla, se considera que un trabajador, ¿sí? Que un trabajador al cual se le quiere cambiar una condición de trabajo, solo tiene la alternativa de considerarse despedido. Es decir, se retira una acción que era una acción muy rápida, que el trabajador tenía a la mano para preservar el contrato y la condición de trabajo que se intenta cambiar. Otro cambio central que se propone. Los trabajadores hoy tienen una especie, digamos, de reaseguro, de indemnización ante el despido sin causa. Y para eso se toman como parámetro, como pauta de cálculo, lo que el trabajador gana. Pero lo que el trabajador gana en su totalidad, es decir, incorporando si hacía hora extra, el valor de la hora extraordinaria, si tenía algún bono, el bono, si tenía algún premio por productividad, el premio por productividad, si tenía comisiones, la comisión, y todo eso es la base de cálculo que se multiplica por la antigüedad que tiene en el empleo. Bueno, ahora la ley, el proyecto corrige, digamos, o intenta corregirlo, reservando la base de cálculo al salario sin estos adicionales, ¿sí? O sea, sin estos complementos. Y por supuesto, la indemnización se reduce notablemente. Pero además habilita una cuestión, y en esto sí parece a lo que se intentó en el 90, se introduce una especie de mecanismo
se habilita que los convenios colectivos introduzcan una especie de instituto parecido al de la construcción, en el sentido de que ya no el empleador pagaría eso, sino que había una especie de caja, de instituto de regulación de los despidos. El empleador depositaría mes a mes una suma, y al final del contrato, si es que se extingue por voluntad del empleador, el trabajador cobraría de esa cartilla. Entonces, ahí tenemos dos puntos que son bastante regresivos. Después también un tema que trata el proyecto es el tema este famoso de la tercerización y de la solidaridad. Y acá se avanza notablemente, pero quizá no tanto con lo que dice la ley, sino lo que han entendido los tribunales. Si, por ejemplo, se descarta toda solidaridad en el caso de las tareas de limpieza, de gastronomía, de vigilancia, de transporte, digamos, hay una serie de cuestiones que quedan por fuera de la responsabilidad del empleador principal. Digamos, estos son algunos de los temas que uno podría decir más claramente implican un retroceso para los trabajadores. Además, hay otro punto que ha despertado gran polémica, y es el tema de la jornada. Porque se habilitaría a que los convenios colectivos introduzcan lo que se llama el banco de horas, y esto funciona de manera tal que el trabajador pierde, digamos, claramente el derecho a cobrar horas extraordinarias, y además el trabajador pierde el dominio de su jornada, porque se permite que el empleador, si es que esto se introduce a través del convenio colectivo, que el empleador establezca jornadas variables, es decir, hoy trabajás 6 horas y mañana me compensás si trabajas 9, hoy trabajas 9, mañana trabajas 5, y esa indefinición de jornada lo que genera, por eso se llama banco de horas, es la inexistencia del pago de la hora extra y por supuesto una jornada muy líquida, por decirlo de algún modo, porque queda sujeta a la voluntad del empleador. Digamos, esos son algunos de los temas más polémicos de esta reforma laboral. Casi una esclavitud rentada, digamos. Bueno, digamos que volvemos a los principios del momento en que se pensó a construir el derecho del trabajo. El derecho del trabajo siempre ha partido de una idea, porque si no, no se lo entiende. La idea de que hay una desigualdad entre el trabajador y el empleador, porque el trabajador necesita para vivir un salario y un trabajo. Y esa desigualdad que se expresa al inicio del contrato, del que busca un contrato, que se manifiesta también durante el contrato de trabajo, porque el empleador tiene una serie de poderes sobre el trabajador, ¿sí? El poder de sancionarlo, el poder de suspenderlo, el poder de decirle cuándo se toma vacaciones, el poder de negarle algunos derechos. Obviamente el trabajador después tendrá que reclamarlo, bueno, pero todo eso parte de esa idea central de que el trabajador está en una situación de desigualdad. Si usted recorta algunos de esos principios o hace una ley sin identificar ese criterio de inicio, nos asemeja, no digo a la esclavitud, pero a una situación de desigualdad que torna al trabajador una persona absolutamente dependiente del empleador. Claro, sí, estaríamos en una época preanarquista, digamos, bueno, en términos de derechos laborales. Si vamos a la historia, estaríamos a los momentos en que se empezó a construir el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, acá y en el mundo, se construyó, se fue edificando, primero a través de una acción sindical obrera, ¿sí? Muchas luchas, la jornada de 8 horas. Entonces, en buena medida, el derecho del trabajo es parte de esa construcción, ¿sí? que está saldada en la historia con muchas luchas obreras. Pero además, porque el Estado, el sistema político, reconoció esa situación y fue dando leyes, lo que se conoce como leyes obreras, y en Argentina la ley de contrato de trabajo en su forma más
más señaladas, ¿sí? Pero tenemos otras leyes. Pero toda esa construcción fue a partir de una situación de desigualdad, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera esta ley pretende negar, ¿sí? Claro. Y eso Ahora, se expresa en alguna de las normas. estamos hablando con el doctor Pablo Topet, que es jefe de legales de la UOMA, la Unión Obrera Molinera Argentina. Doctor, esto tiene que ver también con una falta de, o una no readecuación oportuna de los convenios colectivos. ¿Le parece que podría eventualmente ensayarse como una, no digo como una justificación a lo que está pasando, porque lo que está pasando no tiene nada que ver con la ley laboral, ni siquiera con el respeto al ser humano, pero digo, ejerciendo por ahí otra, una readecuación de la ley laboral en general y de los convenios colectivos, hubiera podido poner en mejor condición de lucha a los trabajadores hoy por hoy, que prácticamente lo barren por encima? El interrogante está muy bien planteado, porque me permite, aclarar lo siguiente. ¿Cómo un trabajador, qué protecciones tiene? Y uno podría decir, bueno, un trabajador tiene la protección más general de la Constitución Nacional, que no es poco, que hay algunas cuestiones que este mismo proyecto me parece que no respeta. Después tiene un ámbito... Bueno, la novedad sería también, que la respete. Claro, bueno, en principio tendría que respetarla, pero digamos como carácter general, tenemos la Constitución, después tenemos la ley de contrato, que establece como unos pisos mínimos, y después los convenios colectivos. Los convenios colectivos nunca pueden ir por debajo de lo que establece la ley, y acá la ley ya abre algunas cuestiones para que el convenio decida. Ahora, la pregunta es, ¿los convenios están viejos? Es una buena pregunta, uno podría plantearlo, porque hay un reclamo empresario, y en algunos casos ese reclamo es tomado por el gobierno, que los convenios colectivos son viejos, que se han quedado estancados en el tiempo y que hay que cambiarlos. Bueno, esta ley de alguna manera lo que hace es bajar los pisos mínimos, bajaría los pisos mínimos, ¿sí? Que los convenios tienen que respetar. Y además le permitiría a los convenios introducir esto del banco de horas, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿y usted qué haría? Bueno, si yo creyese, si yo fuera el poder político, que hay algo que cambiar, sí intentaría una negociación colectiva, estimularía una negociación colectiva con determinados parámetros, pero ese camino, que es el que dijo el gobierno que iba a tratar de implementar, bueno, la ley lo desecha, la ley hace, para decirlo en forma figurada, justicia por mano propia, claro, ¿no? Ahí está. Digamos. Claro, porque una cosa hubiera sido decir, bueno, hacemos tabla rasa, no existe más la ley laboral ni los convenios colectivos, arrancamos de nuevo a una gran paritaria general y de acuerdo a la suma de las paritarias podemos establecer una ley laboral nueva. Pero no, esto es simplemente tachar, hacer a gusto y piacere del sector empresario, la quita absoluta del derecho a la vida, porque alguien que yo le diga, bueno, vení y te trabajaste 2 horas a la mañana en la radio, después te vas a comer, a la tarde no vengas, vení mañana de las 2 a las 4 de la mañana, y el tipo tiene que acceder cuando vive, cuando es padre, cuando es esposo, cuando es viajante. Bueno, claramente nosotros decimos, o se dice, digamos, en el ámbito internacional, que los seres humanos, y por supuesto los trabajadores, por serlo, tienen el derecho a tener un proyecto de vida, claro. Es decir, a tener a poder construir una existencia con derechos. Alguien, como vos decías, el derecho a armar una familia, a tener, a compartir con los hijos, a saber los tiempos que uno dispone para las cuestiones sociales, para el deporte, para los afectos, para la acción, para la actividad sindical, política, para involucrarse con las cuestiones ciudadanas, digamos, todo ese tiempo el ser humano se ordena. Esto del banco de horas ha sido muy resistido a nivel internacional, digamos, porque se lo asocia, y yo creo que con razón, a esa imposibilidad
proyectar una vida, digamos. Entonces, Claro. es muy perverso el argumento de que eso es necesario para la economía, porque una economía sana tiene que también, requiere, por lo menos a mi juicio, desde nuestra perspectiva, una sociedad sana, un trabajador con el disfrute de esos derechos y por supuesto con ese derecho central de poder armar una existencia con ciertos órdenes, ¿sí? Y en la jornada de trabajo en eso, miren, la jornada de trabajo cuando empezaron las luchas se decía que el trabajador tenía derecho a las 3-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para su disfrute personal, para su familia, para las cuestiones sociales, para las cuestiones culturales. Bueno, esto de alguna manera pone en tela de juicio, ¿no? Que queden esas 8 horas porque las horas van a quedar en manos del empleador. Ese es un tema muy central, es muy importante. Para los trabajadores la jornada de trabajo siempre ha sido un tema central, por supuesto el salario, Sí, pero digamos pero está hoy, muy asociado, ¿no? ahora El tiempo y el salario. Para combatir la desocupación, lo mejor que podría hacerse es reducir el horario de trabajo para darle lugar a nuevos trabajadores. Bueno, es buena la observación, porque en el mundo, digamos, hay toda una visión que yo comparto, también la comparto. El mundo dice, supongamos que fuera razón, que no hay trabajo para todos, bueno, entonces bajemos la jornada, claro. Distribuyamos lo que hay, ¿sí? Claro, distribuyamos lo que hay. Porque si no distribuimos, porque si no distribuimos, una parte de la sociedad también quedaría por fuera, ¿no? Excluida. Pero acá el planteo, digamos, es un poco más severo, digamos, es muy hostil con los trabajadores, porque no se plantea esa cuestión, digamos, es sin repartir, sigamos con la misma cantidad de trabajo y aún si hubiera menos, pero que el trabajador tuviera a merced de la necesidad empresaria, digamos. Y quiero aclarar esto, porque también es importante. No es que para los trabajadores es importante que las empresas les vaya bien, porque si no hay empresas que le vaya bien, los trabajadores no tienen trabajo. Lo que pasa es que el destino de las empresas no puede hacerse a expensa de los trabajadores. Claro. Digamos, el trabajador no puede ser el pato de la boda de esto, claro. Digamos, por muchísimas razones, digamos. Pero por eso cuando yo digo que reclamamos derechos, defendemos derechos, no nos olvidamos que tiene que haber empresa, porque si no parece que nosotros nos desentendiésemos de esa cuestión. No, solo decimos, bueno, tiene que haber empresa, pero la existencia de las empresas se tiene que hacer con el respeto de ciertos derechos. Lo que se llama, digamos, de alguna manera justicia social. Hay empresas con trabajadores con derechos y un reparto del producto, ¿sí? De la economía equitativo. En algún momento se llamó 50-50, 50 y 50, ¿sí? 50 se quedan los dueños de las empresas y 50 se reparte entre los que ayudan a generar esa riqueza. Claro. Digamos, estamos muy lejos de eso, pero un poco esa es la visión que inspira o que nos inspira a nosotros desde el mundo del trabajo, desde el mundo de los sindicatos, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Sabe qué pensaba en Ariel Petrocelli y su creación Cuando tenga la tierra, ¿no? Que le hablaba al campesino, al hombre al que trabajaba el campo, sí. Pensando que la tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja. Bueno. Y entonces dice, cuando tenga la tierra, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos. Si esta reforma triunfa, ni siquiera eso le va a quedar. Bueno, sí, dueño de mirar la noche y las estrellas, claramente. Bueno, doctor, muchas gracias. Estamos muy lejos de eso, pero tenemos mucho, y yo creo que vale la pena defender lo que tenemos, ¿sí? Y por supuesto, siempre con la idea de mejorar. Esto nos hace retroceder 150 años. Bueno, esta tarde entonces a las 6 de la tarde lo esperan aquí en calle Ereño, 673, en la sede de la UOMA, de la cual usted a nivel nacional es el jefe de legales, así que sí. Lo esperamos y esperamos que muchos trabajadores e incluso algunos colegas que forman parte de la mafia de los juicios laborales estén presentes para escucharlo.
Por supuesto, sería muy interesante que pudiéramos compartir una reflexión entre los colegas y por supuesto entre los trabajadores. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo a ustedes y nos vemos a la tarde. Bueno, el doctor Pablo Topet, el jefe de legales de la Unión Obrera Molinera Argentina, y va a estar esta tarde a las 6 de la tarde en Hereño 673, que es la sede de UOMA en Concepción del Uruguay.